Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, de verdad. Es un placer, de verdad, tenerlos de vuelta aquí y estar de vuelta con ustedes en el Descarado Podcast, edición número 10. Muchísimas gracias por la extraordinaria recepción que han tenido a las ediciones previas. Encaminados estamos, inspirados vamos a hacer el mejor podcast posible para ustedes y por ustedes, porque así yo me siento verdaderamente feliz y realizado, ¿no? De poder contribuir a este panorama tremendo, ¿no? Global, que es la lucha libre, y no solo mexicana, por supuesto. El escenario es enorme y temas como el de hoy sirven para continuar ramificando y seguir comprendiendo el complejo panorama que es el wrestling en general. En México conocemos la lucha libre, en Estados Unidos entendemos el wrestling, y en Japón, que es la otra gran capital donde se reconoce el estilo de la lucha, es el Poreresu. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho en lo personal, un tema que no es sencillo de comprender de inmediato, por varias cuestiones culturales, sociales, más que personales o de otro tipo. Estoy hablando de el Strong Style. Y por el Strong Style yo sé que muchos entenderán un estilo de lucha aferrado, agresivo, recio. Y eso está bien, porque eso es lo que es. Es un estilo donde el espíritu humano sobresaldrá por sobre todas las otras vicisitudes que el luchador tenga enfrente de él, ¿no? De sí mismo. Es un estilo, es una cultura, es una filosofía, es un modo de vida donde el luchador trasciende más allá de sus capacidades físicas y se derrota a sí mismo para trascender por y sobre el ring. Por supuesto, pues para quién más, para la afición. Para quién más lucha un luchador si no es para la afición. El tema aquí, y por qué lo retomamos, es que hace algunas semanas, en la discusión ahí en el muro de su servidor, en el Alejandro Descarado, en Facebook, de repente apareció el tema del Strong Style, ¿no? Y hubo un ir y devenir de opiniones, donde de las cosas que me llamaron más la atención, un comentario en particular, fue de que el Strong Style se ha convertido en un anuncio de carteleras, más que propiamente en una ¿cómo explicarlo? Clasificación o estilo, o esto que acabo de comentarles, ¿no? La gente no va a ver o a presenciar este trascender, sino más bien se deja llevar por un anuncio, un Strong Style, y se confunde la mayor parte del tiempo, si no es que todo el tiempo, con una lucha violenta, una lucha no recia, una lucha corriente, una lucha que no está enfocada en el valor del ser, sino en el castigo, en la sangre, en el ir y devenir de objetos. Y bueno, eso es válido, pero eso se llama lucha extrema. Algunos la apoyan, otros no. Es muy polémico. Es otra de las tantas nuevas modalidades, no tan nuevas, es una modalidad más ya que hoy, que en el escenario mundial de la lucha libre, en la escena moderna de la lucha libre, hay que aceptar. Eso no es Strong Style. Eso no es Strong Style. El Strong Style es más complejo de lo que parece. El Strong Style deviene de hace mucho tiempo. Estamos hablando exactamente de 1870, cuando en aquella Britania viene la necesidad, ya en ese entonces, de modernizar el estilo de la lucha que se vivía, ¿no? Y empieza a suceder una modernización de la misma,
llamada Catch and Catch, que no es otra cosa más que una variación de las modalidades de lucha clásica grecorromana que se manejaba, que era lineal básicamente y no en varias dimensiones. El Catch and Catch proponía eso precisamente, movernos en más de 2 dimensiones, abarcar más espacios de un perímetro. ¿Y qué sucede? Pues sucede la magia. Como todos estilos, como todo en una corriente que ya se sentía obsoleta, esta modernización viene a trascender por sobre estilos que ya estaban más que definidos. ¿Y de qué estoy? Para ese momento había escuelas muy definidas de lucha. Estoy hablando del estilo inglés, del Cumberland and Westmoreland Wrestling, del Cornwall and Devon Wrestling y el Lancashire Wrestling. No perdamos de vista este estilo, que es el que da pie a muchas o más bien no da pie, sino que adopta y se refleja y se acopla perfectamente con esta nueva modalidad de catch. Completamente popular, completamente revolucionario para su momento. Este ejercicio de lucha es muy bien recibido, tanto así que para su desarrollo no cuesta nada de tiempo para que se expanda y se convierta en una auténtica atracción en todos lugares donde la lucha era el wrestling. Vamos a usar el término wrestling a partir de este momento, porque esto no es lucha, esto es wrestling. El wrestling era bienvenido. Y para eso estamos hablando pues un poquito a finales del siglo XIX, ya a inicios del siglo XX, ¿no? Y los carnavales, los circos, reciben el catch, reciben esta fabulosa modalidad, esta variación preciosa del estilo. Y se convierte en un atractivo de apuestas, de ir y de venir, de retar. Y todo eso da pie a que la propia localidad tropicalice la escuela. Y de repente en tal lugar apareciera un exponente con una nueva idea de lo que era el estilo, ¿no? Y es lo que les comentaba con esta escuela que se vino a acoplar también con el wrestling, que es la escuela de Lancashire Wrestling, que se caracterizó por ser sumamente agresiva, sumamente violenta, dislocaciones de brazos, extremidades, ataques directos a los dedos, enumeren. Era un estilo recio, agresivo, contundente, que dio y conformó el catch as catch can, que no es otra cosa más que la filosofía propia. Y esto es algo que me gustaría apuntar muy claramente. Ya estamos hablando de una filosofía, no de un modo de combate nada más. Y que es precisamente lo que hoy actualmente se vende. Ve a ver un modo. No, estamos hablando de un entendimiento. El combatiente se perfilaba en una idea y lo combinaba con su ejecutar físico. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más gloriosa! Así nacían los verdaderos y grandes exponentes del estilo. Y aquí es donde es sumamente interesante comprender, analizar. Es obvio, cualquier estilo trasciende en otra forma. Y en el mundo de la lucha, en el mundo del wrestling, esa forma se convierte en un luchador. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, el Lancaster, la escuela de Lancaster, del catch que ellos practican, deriva en la forma del primer gran exponente de esta disciplina, que no es otro más que Billy Riddle. Billy Riddle, bueno, pues es este hombre, este monstruo, este gran es que ¿cómo les explico? Hoy en día hay muchos nombres, pero en su momento todos tenemos mucho que agradecerle a personajes como Billy Riddle, porque todos estos nombres no hubieran sido posibles si no fuera por él. Un estilo recio, un estilo comprendido de su disciplina, que derivaba en constantes lesiones a sus oponentes. Y no es que eso fuera bueno,
pero para los estándares del tiempo aquel, eso era lo admirable y lo aceptable. Fundador de su propia escuela, de su... no recuerdo este momento, pero creo que es como el Snake Pit. Sí, era el Snake Pit, donde, bueno, él empieza a entrenar y a promover el estilo propio de la escuela de Lanchester. Esto todo en una población pequeña, igualmente de Britania, de la población de Wigan, donde empieza a perfeccionar el estilo y empieza a proveer de conocimiento a los jóvenes emprendedores en su momento, que trascendían y que buscaban un lugar en la escena en ese momento del wrestling, del wrestling basado en el catch. ¿Y quién aparece? Bueno, voy a dar una lista de nombres, pero uno les tiene que hacer ruido. Y si no les hace ruido, hay un problema. ¿Qué les parece si hablamos de un Billy Robinson, de un Billy Riley, pero más en específico de un Karl Gotch? Puntos suspensivos. Karl Gotch. Karl Gotch es un luchador belga, aprendiz, como ya alumno y aprendiz, como ya lo mencionamos, del tremendo Billy Riley, que deriva, que redefine el catch as catch, que no solo lo toma, sino que hace lo que otros grandes maestros de las artes marciales como Bruce Lee lo transforma a su estilo, a su formación y a su disciplina, porque estamos hablando de tipos que ven más allá de la forma, ven más allá de su capacidad física, que se saben invencibles y se proyectan invencibles. Karl Gotch rompe los límites y redefine el esquema del wrestler en su momento. Medallista olímpico en 1948 en el estilo libre y en el estilo grecorromano. Karl Gotch se entrena en el estilo hindú de lucha, déjenme ver si lo puedo pronunciar bien, el Pehlwani, y se ejercita en el difícil régimen de esta disciplina, que te despiertas a las 4 de la mañana, haces 500 flexiones, corres creo que 20 kilómetros, tomas un desayuno ligero, luchas por 4 horas y así le siguen. Es una cosa brutal. Esto tiene mucho que ver con filosofías propias de la India, que hoy no vamos a abarcar, pero bueno, que tienen mucho que ver con una relación del espíritu, la tierra, la naturaleza. Es tan complejo que la misma alimentación es vigilada por estos dogmas. Es importantísimo, es valiosísimo y hay que tomar muy en cuenta en cómo, y hagamos un pequeño resumen, cómo esta disciplina, esta influencia hindú, este hombre con estas influencias del catch and catch conllevan a construir lo que desde un principio hemos estado mencionando. Y es que dirán, bueno, ya cuéntame qué es el Strong Style. Todo esto que les estoy contando es un pequeño resumen de lo que derivará eventualmente en el Strong Style. ¿Y por qué es esto? Bueno, para no hacerlo aún más largo, porque este podcast pues, me gusta mantenerlo en 20 minutos aproximadamente, esperemos no trascender de eso. Karl Gotch se convierte inevitablemente en una figura mundial. Su estilo trasciende, su historia empieza a replicarse y a bien se hace de un hombre en la escena mundial del wrestling. Que, bueno, obviamente, como mencionamos en un principio, con las bases que deja el catch ya había planteado toda una estructura, ¿no?, para desarrollarse. Y es en 1950 aproximadamente cuando Karl Gotch se mueve a los Estados Unidos
y comienza una carrera que de inicio es bastante discreta, hasta que empieza a obtener importantes cinturones. Ya haremos un podcast de la trascendencia de los cinturones de la escena norteamericana, que son valiosísimos, muy valiosos, muy importantes. Y poco a poco empieza a ganar este reconocimiento, esta posición que él ocupa en este periodo de tiempo, hasta que pues inevitablemente alcanza la popularidad que él más o menos logra predominar en los Estados Unidos, ¿no? Aquí es donde hay que mencionar a otro personaje importante de la escena norteamericana de lucha libre, nada más que el Nature Boy, Buddy Rogers. Y Buddy Rogers pues no es otro más que un ícono, es un personaje importante, valioso, trascendente. En su momento ya la lucha empieza a ser televisada y él se convierte en una de estas estrellas inmediatas, no fluorescentes de la escena local. Como lo hemos mencionado otras ocasiones en el Scout Podcast, la lucha libre norteamericana se dividía por regiones y por zonas. Entonces cada distrito tenía su estrella, su particularidad, ¿no? Y el Nature Boy era importante, era valioso, ya se hacía era extremadamente popular, y tanto se le debe pues que hombres como Ric Flair pues tomaron su propio apodo, nada más. O sea, eso era importante, era sumamente valioso, y es tan trascendente su peso que es uno de los 3 luchadores junto a Ric Flair y AJ Styles en ser los poseedores del cinturón de la WWE, que en su momento era la WWF, y el título original de la NWA de peso completo. Eso es oro, eso es importantísimo, y creo que a mí, paréntesis, me hace seguir reafirmando por qué AJ Styles es el mejor luchador del mundo hoy en día. Pero bueno, no estamos hablando hoy de AJ Styles ni de la escena actual de la lucha libre. Hacemos este paréntesis de quién era Nature Boy Buddy Rogers para entender por qué el altercado que sufren Nature Boy Buddy Rogers con Karl Gotch es tremendo. No hay tanta información al respecto, pero aparentemente hay una lesión de por medio. El Nature Boy resulta lastimado en el proceso, y la reputación de Karl Gotch y la influencia que pudo haber tenido en el mercado norteamericano queda mermada, queda lastimada, y de alguna manera no encuentra otra forma más que exiliarse. Es que es natural, es normal, no le pegas al más grande y quedas intacto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues Karl Gotch trasciende y hereda y va a hereda pues todo esto que hemos ido comentando, todo este heritaje a Japón. Y es aquí donde finalmente podemos empezar a vislumbrar, ya mencionar, el nacimiento del Strong Style. Y es que aquí es donde sucede la magia, donde hombres como Karl Gotch, después de estos eventos que hemos comentado, coinciden con la vida de otras personas que harán que trasciendan, y de por sí ya son en sí mismas trascendentales. Y no estoy hablando de otro más que pues de Antonio Inoki, que es este ícono, este personaje que junto a un Giant Baba, junto a un Tiger Mask, y por supuesto al padre en sí de la lucha japonesa, que no es otro o más
Rikido-san, Sensei, pues hacen pues un conjunto, ¿no? Se mezcla, se combina el estilo y la predominancia de un Kargoch con la visión, la escuela y la estructura de un Antonio Inoki. Ya de esta fusión, ya de este enfrentamiento, ya de este conocimiento, de esta mezcla, de este tremendo match, Inoki adopta mucho, si no es que todo, del estilo basado en castigos y sumisiones de Kargoch, ¿no? Y sobre la predominancia en el estilo japonés de 30 años para atrás, porque hoy en día, y ese es otro tema para otro podcast, la lucha japonesa no era lo que es hoy ahora. Antonio Inoki siempre tuvo esta tendencia a inclinarse por combinar el estilo de lucha japonesa, el Poreresu, con las artes marciales mixtas. Muy polémico, pero en Japón muy bien recibido. Y que generó cosas tan infames como pues el mismo encuentro entre un Muhammad Ali y Antonio Inoki. De los peores momentos, creo yo, en la historia de la New Japan Pro Wrestling. Pero ese también sería tema para otro podcast. A esta altura ya de este podcast es importante recapitular. Tenemos toda esta trascendencia de Kargoch y cómo la lleva, como toda esta escuela del catch del 1800 y pico al Japón de 1960 aproximadamente para atrás, un poquito más para adelante. Y cómo a partir de ese momento empieza a gestar el nacimiento no solo de la New Japan Pro Wrestling, sino también de la industria contemporánea de lucha libre japonesa. Y con todo esto, finalmente puedo decir a esta altura que es el Strong Style. Está claro, ¿no? El Strong Style es la combinación de la fuerza y del espíritu. La fuerza de la escuela europea y el espíritu de la alma japonesa. Eso es el Strong Style. El Strong Style trasciende no solo en un estilo, en una escuela, sino en un concepto de vida, en una forma de conllevar, de trascender, de definirse a sí mismo un luchador hecho y construido sobre las ramificaciones más propias de su hambre, de sus motivaciones, de su fortaleza. El Strong Style es ese extra que cualquier luchador japonés va a saber dar a la hora de verse derrotado, a la hora de verse arrinconado. Porque el Strong Style no es solo saber pegar duro, es saber pegar bien, pero por sobre todo es saber soportar el castigo. Y eso no se puede enseñar. Eso no se puede imitar. Eso se tiene que aprender desde la raíz misma. Y es ahí donde es tan incómodo, si no es que molesto, que promotores infames tomen con tremenda facilidad el término Strong Style para sus carteles. Es vergonzoso, es infame, lo están haciendo mal. Japón tiene la escuela más importante y valiosa de lucha libre, de progreso. Si bien el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene la más antigua, ya no es hoy en día la más trascendental. Cualquier futuro luchador que se quiera jactar de tal
debería de poner ya su atención en la complejidad del dojo japonés. No es fácil, no hay muchos. Y los pocos que hay, véanlos hoy en día, son luchadores que están trascendiendo en la escena mundial de la lucha libre. Mencionaré a un Máscara Dorada, a un Jinzo, y creo que ya tenemos al nieto del santo que estudió en Noah, y que será tal vez Pesadilla, el sobrino de Crazy. Pero no dejan de ser pasantías lo que ellos han vivido. Cuando uno ve luchas como Katsuyori Obada contra Kushida, no deja de latirte el corazón y de hacerte sentir que estás viendo algo que está más allá de todo lo normal, de la naturaleza propia del cuerpo humano. Hay un momento más allá de la media hora de su combate donde ya no estamos viendo a dos cuerpos moviéndose, sino más bien lo que presenciamos son dos espíritus combatiendo. Ya no son ellos, es el fuego propio de su alma. Hiroki Goto es una de las mejores ejemplificaciones del strong style, del wrestling, del puroresu moderno. Y es importante, es muy valioso para todos los que amamos y entendemos y queremos seguir comprendiendo este complejo y fascinante mundo de la lucha libre, del wrestling, del puroresu, voltear a ver el trabajo y la labor de estos monstruos, de estos verdaderos ejemplos de fuego. No es wrestling, no es lucha libre, es strong style. Y eso solo se encuentra en Japón. Punto. Bueno, pues este ha sido un podcast más largo de lo normal. Me disculpo por eso. Gracias por los que aguantaron hasta este punto. Traté de hacerlo lo más simplificado posible y aún así faltaron cantidad de cosas. Pues nada, gracias como siempre. Gracias por esperar. Y gracias por ser parte de este ejercicio. Les quiero mucho, les agradezco mucho su atención y como siempre me quedo a sus órdenes para cualquier duda, observación, crítica, comentario, lo que sea que nos ayude a seguir haciendo el mejor podcast posible. Excelente semana, Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta muy pronto. Y no lo olviden, somos lucha, somos libres.